Vivimos en una época donde casi todo nos empuja a reaccionar. Un comentario, una pérdida, una mirada, un recuerdo. El mundo moderno no nos pide pensar, nos exige responder rápido, sentir más fuerte y exponernos sin filtro. Y ahí es donde muchas personas pierden el control sin darse cuenta. El estoicismo no nació para hacer la vida más cómoda. Nació para entrenar la mente en medio del caos. No promete que el mundo será justo, ni que las circunstancias se acomodarán a tus deseos. Promete algo más difícil y más valioso: enseñarte a gobernarte cuando nada afuera coopera. La mayoría cree que el problema está en lo que sucede, en lo que alguien dijo, en lo que alguien hizo, en lo que se perdió. Pero el verdadero conflicto no ocurre afuera, ocurre en el espacio invisible entre el estímulo y tu respuesta. Ese pequeño espacio es donde se define tu carácter. Ahí decides si reaccionas o eliges. Si te dejas arrastrar o te mantienes firme. Si entregas tu poder o lo conservas en silencio. El estoico entiende algo que pocos aceptan: no puede controlar los eventos, pero sí puede controlar el significado que les da. Y ese significado, repetido día tras día, termina construyendo tu vida. Cuando reaccionas sin pensar, te vuelves predecible. Y lo predecible siempre es fácil de manipular. Por personas, por emociones, por circunstancias. Pero cuando aprendes a pausar, incluso por un segundo, algo cambia. Ese segundo es suficiente para recuperar el mando. Para observar lo que sientes sin obedecerlo. Para actuar desde la claridad, no desde el impulso. El autocontrol no es represión. Es inteligencia aplicada a la emoción. Es entender que no todo lo que sientes merece una acción inmediata. Marco Aurelio lo sabía. Séneca lo advirtió. Epicteto lo repitió una y otra vez: la libertad no depende de lo que te ocurre, sino de cómo decides responder. Si hoy sientes que el mundo te desordena, no es porque sea demasiado fuerte. Es porque tu mente aún no tiene un gobierno claro. Y ningún reino sobrevive sin orden interno. Este entrenamiento no empieza en grandes momentos. Empieza en lo pequeño. En cómo respondes a una crítica. En cómo gestionas la frustración. En cómo eliges el silencio cuando podrías reaccionar. Cada vez que eliges no reaccionar, te fortaleces. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, construyes carácter. Y ese carácter se convierte, con el tiempo, en tu mayor protección. Dominarte no es un acto heroico. Es una práctica diaria. Discreta. Constante. Casi invisible para los demás, pero decisiva para ti. Y este es solo el inicio. Si la primera lección del estoicismo es aprender a reaccionar menos, la segunda es aprender a perder sin romperte por dentro. Porque nadie te habla de esto cuando empiezas a trabajar en ti mismo. Te hablan de metas, de disciplina, de constancia. Pero no te preparan para lo inevitable. Habrá pérdidas, retrocesos y momentos donde nada sale como esperabas. El problema no es la pérdida. El problema es la historia que construyes alrededor de ella. El estoico no niega el dolor. Lo observa. Lo atraviesa. Y se niega a convertirlo en identidad. Perder algo no te vuelve menos. A menos que decidas verte así. Epicteto lo decía con claridad brutal: no posees nada de forma permanente, solo lo administras por un tiempo. Personas, resultados, estatus, incluso tu propio cuerpo. Todo es prestado. Y cuando algo prestado se va, el estoico no se indigna, reflexiona. La mayoría sufre dos veces. Primero por lo que pierde. Y después por resistirse a aceptar que lo perdió. Esa resistencia es la verdadera fuente del desgaste. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de gastar energía en una batalla que ya terminó para poder usarla en la que sigue. Aquí aparece otro enemigo silencioso: la postergación. Postergar no siempre se ve como pereza. A veces se disfraza de preparación. De análisis. De esperar el momento correcto. Pero el estoico entiende algo incómodo: muchas veces postergas no porque no estés listo, sino porque actuar te obligaría a enfrentarte a la posibilidad de fallar. Mientras no actúas, tu identidad permanece intacta. No hay prueba. No hay juicio. No hay exposición. La postergación se convierte entonces en una forma elegante de proteger el ego. Pero cada día que pospones, refuerzas un hábito interno.
el de huir cuando algo exige coraje. Y el cerebro aprende rápido. Cada vez que eliges no actuar, tu mente registra que evitar es más seguro que intentar. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves experto en justificar tu inmovilidad. El estoicismo no te pide perfección. Te pide presencia. Actuar incluso cuando el resultado es incierto. Hablar cuando el silencio ya no es virtud, sino miedo. Avanzar aunque no tengas garantías. Porque el carácter no se construye cuando todo sale bien, se revela cuando las circunstancias presionan. Y tarde o temprano, la presión llega. Ahí es donde aparece la provocación. Alguien te desafía. Te subestima. Te falta el respeto. Te empuja emocionalmente. La reacción inmediata parece natural. Defenderte. Responder. Demostrar. Pero el estoico ve la provocación como una prueba, no como una amenaza. Quien logra provocarte, logra gobernarte por un instante. Y ese instante es suficiente para perder claridad. Responder desde la emoción no te fortalece, te expone. El silencio, en cambio, bien elegido, es una forma superior de respuesta. No porque seas débil, sino porque no necesitas explicar tu control. El estoico no vive para imponerse. Vive para ser ejemplo. No convence. No persigue aprobación. No busca validación externa. Su coherencia habla por él. Mientras otros reaccionan, él observa. Mientras otros se justifican, él actúa. Mientras otros se defienden, él se mantiene firme en sus principios. Y esto incomoda. Porque una persona que no reacciona es difícil de manipular. Difícil de arrastrar. Difícil de romper. Aquí está una verdad que pocos aceptan. No necesitas ganar todas las discusiones. Necesitas conservar tu integridad. No necesitas demostrar que tienes razón. Necesitas vivir de acuerdo a ella. Cada vez que eliges autocontrol en lugar de impulso, estás entrenando una mente que no depende del ruido externo para sostenerse. Y ese entrenamiento no se nota al principio. Es silencioso. Lento. Pero acumulativo. Un día te das cuenta de que cosas que antes te desestabilizaban, ahora apenas te rozan. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. El estoico no endurece el corazón. Lo disciplina. No se vuelve indiferente. Se vuelve consciente. Siente, pero no obedece ciegamente. Piensa, pero no se paraliza. Actúa, pero sin perderse en el resultado. Y cuando cae, porque todos caen, no se destruye a sí mismo con culpa innecesaria. Analiza. Aprende. Ajusta. Porque entiende que el progreso no es lineal, pero el compromiso con uno mismo sí debe serlo. Si has perdido algo, úsalo como entrenamiento. Si has postergado, úsalo como señal. Si has reaccionado mal, úsalo como dato, no como sentencia. La filosofía estoica no te pide que seas inquebrantable. Te pide que seas responsable de tu mundo interior. Y ese mundo interior, bien gobernado, se convierte en una fortaleza que ningún evento externo puede invadir. Llegados a este punto, hay algo que ya debería quedar claro. El estoicismo no es una filosofía para sentirte bien por unos minutos. Es una forma de vivir que exige responsabilidad total sobre ti mismo. Y esa responsabilidad empieza por entender quién eres, más allá de lo que sientes, más allá de lo que otros dicen, más allá incluso de lo que te ha pasado. La mayoría de las personas vive atrapada en etiquetas. Soy así. Siempre fui de esta manera. No puedo cambiar. Pero el estoico sabe que eso no es identidad, es costumbre. Y la costumbre, aunque parezca sólida, se puede desmontar con conciencia y disciplina. Aquí entra una de las ideas más poderosas del estoicismo: tú no eres tus emociones. Las emociones aparecen. Se activan. Se intensifican. Y se van. Pero tú permaneces. El problema surge cuando confundes la emoción con quién eres. Cuando dices soy enojado en lugar de siento enojo. Cuando dices soy débil en lugar de estoy cansado. Esa confusión te roba poder. Porque si crees que eres la emoción, entonces no hay margen de acción. Solo reacción. El estoico hace una pausa. Observa lo que siente. Y elige cómo responder. No reprime. No exagera. No actúa impulsivamente.
Respira. Evalúa. Decide. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive la libertad real. Y entrenar ese espacio es un trabajo diario. No se logra con frases bonitas. Se logra con práctica incómoda. Con días donde eliges actuar aunque no tengas ganas. Con momentos donde decides callar aunque tengas razón. Con situaciones donde prefieres perder una discusión antes que perder el control. Ese entrenamiento moldea tu carácter. Y con el tiempo, algo cambia, ya no reaccionas igual. No porque el mundo sea más amable, sino porque tu mente es más firme. Aquí es donde aparece el propósito. El estoico no vive a la deriva. No deja que las circunstancias definan su rumbo. Construye una dirección interna. No basada en reconocimiento externo, sino en valores claros. Pregúntate esto, y sé honesto contigo, ¿qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te está mirando? No qué quieres lograr. No qué quieres tener. Sino quién eliges ser. Porque todo lo demás depende de eso. Cuando tienes valores firmes, las decisiones se simplifican. Las distracciones pierden fuerza. La opinión ajena deja de dominarte. Y aquí muchos fallan. Porque construir una vida con principios significa renunciar a la comodidad constante. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa avanzar aunque no haya aplausos. Significa sostenerte incluso cuando dudas. Pero esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir con intención. Si este contenido te está ayudando a pensar distinto, suscríbete ahora mismo. Este canal está hecho para quienes quieren fortaleza mental real, no motivación vacía que se olvida mañana. Volvamos a lo esencial. Nada externo puede definir tu valor. Ni el éxito, ni el fracaso, ni la opinión de los demás. Todo eso cambia. Tu carácter, en cambio, se construye elección tras elección. Y cada día te da oportunidades pequeñas para entrenarlo. Cuando eliges no postergar. Cuando eliges responder con calma. Cuando eliges actuar con coherencia aunque sea incómodo. Ahí se forja la resiliencia verdadera. No la que presume fuerza, sino la que resiste sin endurecerse. El estoico no busca controlar el mundo. Busca gobernarse a sí mismo. Y cuando logras eso, el caos externo pierde poder sobre ti. Porque puedes perder cosas, pero no te pierdes a ti. Puedes fallar, pero no te quiebras. Puedes sentir miedo, pero no retrocedes sin pensar. Si has llegado hasta aquí, comenta disciplina en los comentarios. Quiero saber cuántas personas están realmente comprometidas con este camino de crecimiento interno. Recuerda esto, la fortaleza no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. La sabiduría no es saberlo todo, es actuar correctamente incluso cuando duele. Y la libertad no viene de controlar el entorno, viene de controlar tu mente. Si quieres seguir entrenando esa mentalidad, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no buscamos seguidores, formamos personas con carácter. Esto no termina aquí. Esto recién empieza. Porque el verdadero trabajo no es escuchar estas ideas, es vivirlas cuando nadie te está observando. Y ese es el camino que muy pocos están dispuestos a recorrer. Pero si tú estás aquí, probablemente seas uno de ellos.